Soy la doctora Maya Hilario, trabajo en la sección de neuroradiología del Hospital 12 de Octubre de Madrid y continuando con los tumores cerebrales, el tema que veremos a continuación es la resonancia en el seguimiento de los tumores gliales del sistema nervioso central. Los tumores cerebrales tienen un abordaje multidisciplinar en el que las técnicas de imagen van a desempeñar un papel muy importante. Son fundamentales en el diagnóstico prequirúrgico, aportando características morfológicas y funcionales del tumor. También son importantes en el control inmediato posquirúrgico, donde determinaremos el grado de resección tumoral. De gran importancia también en los estudios de seguimiento tras el tratamiento complementario con quimiorradioterapia, en los que valoraremos datos de respuesta, estabilidad o progresión tumoral. La decisión de realizar una resección quirúrgica o una biopsia depende de la localización y tamaño del tumor, así como de la edad y del estado funcional del paciente. La utilización de sistemas de neuronavegación quirúrgica, la monitorización funcional, el uso de la ecografía y la RM intraoperatoria, así como del 5-ALA para la localización del tumor, ayudan a conseguir resecciones quirúrgicas más amplias, minimizando el riesgo de déficit neurológico por lesión de áreas elocuentes. Se ha demostrado que el grado de resección tumoral es un importante factor pronóstico. De hecho, la resección completa del tumor captante es un factor pronóstico independiente asociado a supervivencias más prolongadas. En los gliomas de alto grado se recomienda realizar una RM posquirúrgica en las primeras 48 horas tras la cirugía, en la que valoraremos las áreas de isquemia aguda con restricción en difusión y la existencia de restos tumorales captantes a partir de las secuencias 3DT1 sin y con contraste. Esta RM posquirúrgica debe ser lo más precoz posible, mejor incluso si se realiza en las primeras 24 horas, para evitar los cambios radiológicos relacionados con la cirugía, sobre todo las zonas de captación por isquemia posquirúrgica que comienzan a aparecer a partir de las 72 horas y que pueden limitar la detección de los restos tumorales. ¿Por qué es importante identificar las áreas de isquemia posquirúrgica? Porque la captación de contraste secundaria a la rotura de la barrera hematoencefálica en las zonas de isquemia puede permanecer alrededor de 3 o 4 meses y no debe confundirse con progresión tumoral. ¿Cómo valoraremos el grado de resección de la infiltración tumoral no captante en la RM posquirúrgica? En el control posquirúrgico inmediato van a existir zonas de isquemia aguda y de hiperintensidad de señal secundarias a la manipulación quirúrgica en los márgenes de la cavidad porencefálica. Estas zonas de hiperintensidad de señal de los márgenes quirúrgicos pueden incluso aumentar discretamente tras la cirugía. Para evitar sobreestimar los restos tumorales no captantes, podremos realizar un control a los 2 o 3 meses o incluso un control inmediatamente antes del tratamiento con radioterapia. Según las guías europeas de tratamiento de los gliomas del adulto, los gliomas de bajo grado con mutación IDH, es decir, astrocitomas grado 2 y oligodendrogliomas grado 2 IDH mutados, podrán manejarse con observación inicial tras cirugía o bien tratamiento complementario con radioterapia y PCV tras la cirugía. Se han demostrado supervivencias más prolongadas, tanto global como libre de progresión, en el grupo de pacientes tratados con radioterapia y PCV adyuvante respecto al grupo de pacientes tratados exclusivamente con radioterapia. Basándose en los resultados del estudio observacional fase 2 de la RTOG, los factores de riesgo asociados a peor pronóstico y que se emplean para elegir tratamiento complementario tras la cirugía son edad mayor de 40 años, volumen tumoral al diagnóstico mayor de 4 centímetros, resección parcial con resto tumoral mayor a 1 centímetro, histología astrocitaria y ausencia de codelección 1p19q. En términos generales, a mayor número de factores de riesgo, mayor será la necesidad de tratamiento complementario posquirúrgico. En el grupo de astrocitomas grado 3 con mutación IDH se recomienda tratamiento posquirúrgico con radioterapia y 12 ciclos de temozolomida. El tratamiento estándar para los oligodendrogliomas grado 3, es decir, con mutación IDH y codelección 1p19q, es la quimiorradioterapia con PCV inmediatamente tras la cirugía.
En casos de recurrencia tumoral se considerará bien tratamiento quirúrgico en pacientes jóvenes o con tumores no próximos a áreas elocuentes, reirradiación en tumores de pequeño tamaño y en caso de que el paciente no haya recibido radioterapia previa, la recurrencia debe tratarse con quimiorradioterapia en función del diagnóstico morfológico y molecular. El tratamiento de elección en la progresión tumoral de los gliomas grado 2 y 3 con mutación IDH es la quimioterapia con temozolomida. En el grupo de astrocitomas grado 4 con mutación IDH y glioblastomas, el tratamiento estándar en los pacientes con edades comprendidas entre 18 y 70 años es la radioterapia postquirúrgica con una dosis total de 60 grays asociada al tratamiento concomitante y secuencial de 6 ciclos de temozolomida. Recientemente se ha demostrado que no existe beneficio en prolongar el tratamiento quimioterápico con temozolomida más allá de 6 ciclos en pacientes sin progresión de la enfermedad. Como consideraciones especiales, la radioterapia hipofraccionada se considera de elección en pacientes mayores de 65-70 años sin metilación MGMT, en el paciente anciano con metilación MGMT, en los que la radioterapia puede tener un efecto negativo en términos de toxicidad, se acepta el tratamiento solo con temozolomida. No está claro el manejo de la recurrencia tumoral, la mejor opción es la inclusión en ensayos clínicos y, si es posible, tratamiento con quimioterapia de segunda línea. Respecto a los tratamientos emergentes en gliomas difusos, los inhibidores IDH son fármacos prometedores en los que se ha demostrado un efecto prolongado en astrocitomas grado 2 con mutación IDH que no han recibido tratamiento complementario con radioterapia ni quimioterapia. Existe también tratamiento con células CAR-T y terapias dirigidas contra alteraciones moleculares diferentes al IDH en el grupo de glioblastomas. El protocolo básico de imagen debe incluir secuencias 3DT1 isotrópicas, eco de gradiente, con pulso IR y los mismos parámetros sin y tras la administración del contraste. También incluye una secuencia 2D o preferiblemente 3D FLAIR, una secuencia de difusión isotrópica en el plano axial con técnica EPI y una secuencia axial 2D T2 turboespineco. Debemos tener en cuenta que la máxima captación de contraste del parénquima cerebral ocurre entre 4 y 8 minutos tras su administración. Por ello, se recomienda adquirir las secuencias T2 tras el contraste y antes del 3D-T1, ya que el componente turboespineco del T2 hace que la secuencia sea poco sensible a la presencia del contraste en el interior de la vasculatura. La RM multiparamétrica, que incluye secuencias de difusión, perfusión y espectroscopia, es de gran utilidad para diferenciar progresión tumoral de cambios post-tratamiento. Sin embargo, no hay protocolos uniformes y ninguna técnica está validada o integrada en protocolos de seguimiento tumoral. El seguimiento de los gliomas difusos varía en función de la histología y del grado tumoral. Se recomienda realizar una RM a las 3 o 4 semanas tras el fin de la radioterapia. En el grupo de tumores con mutación IDH, los intervalos de seguimiento oscilan de 3 a 6 meses. En el grupo de tumores IDH wild type, los intervalos de seguimiento son más estrechos, con RM craneal cada 2 o 3 meses. Es aconsejable que los estudios de seguimiento se hagan siempre en el mismo equipo de RM o al menos con el mismo campo magnético. Con el objetivo de evaluar la respuesta al tratamiento con quimiorradioterapia, se ha generalizado el uso de los criterios RANO para gliomas de alto y de bajo grado. En el seguimiento de los tumores cerebrales debe compararse tanto el área que capta contraste como la hiperintensidad de señal no captante de morfología infiltrativa. Se considera enfermedad medible cuando la lesión mide al menos 1 centímetro en ambos diámetros perpendiculares. Las captaciones lineales, las masas de límites mal definidos o con tamaño inferior a 1 centímetro deben considerarse enfermedad no medible. Para la valoración del tumor no captante, realizaremos una estimación subjetiva. El tamaño del tumor captante se establece a partir del producto de 2 diámetros perpendiculares entre sí. En caso de que existan múltiples lesiones medibles, se evaluarán al menos las 2 lesiones de mayor tamaño y la medida del tumor captante consistirá en la suma de los productos de los diámetros máximos perpendiculares de cada lesión.
Sin embargo, existen una serie de consideraciones especiales a tener en cuenta. Cuando la captación tumoral se localiza alrededor de un quiste o en los márgenes de la cavidad quirúrgica, solo se considera enfermedad medible cuando existe un nódulo mayor de 1 centímetro. El quiste o la cavidad no deben incluirse nunca en la medición. Las lesiones satélites situadas a menos de 1 centímetro de la lesión principal deben ser consideradas como una sola lesión, midiendo la totalidad. Esta tabla resume los criterios RANO de respuesta radiológica para gliomas de alto grado. Inicialmente diseñados para su uso en ensayos clínicos, se ha generalizado realmente su aplicación en la práctica clínica diaria. Se establecen 4 criterios: respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable y progresión tumoral, que evalúan tanto la captación de contraste, las lesiones de morfología infiltrativa en T2 FLAIR y la existencia de nuevas lesiones. La respuesta tumoral completa requiere que se cumplan todos los siguientes supuestos: desaparición de lesiones medibles y no medibles que captan contraste, ausencia de lesiones nuevas, estabilidad o mejoría de las lesiones no captantes en T2 FLAIR y no tratamiento con corticoides. En el seguimiento de los tumores, consideraremos una respuesta parcial cuando se cumplan todos los siguientes supuestos: una disminución mayor del 50% y durante más de 4 semanas de la suma de los productos de los diámetros máximos de las lesiones medibles, que no existan nuevas lesiones, que no progresen las lesiones captantes no medibles y estabilidad o mejoría de las lesiones no captantes en T2 FLAIR. A diferencia de los 2 criterios anteriores, en la progresión tumoral solo es necesario que se cumpla uno de los siguientes supuestos: aumento mayor del 25% de la suma de los productos de los diámetros máximos de las lesiones medibles, crecimiento superior al 25% de las lesiones no medibles, aparición de nuevas lesiones, deterioro clínico no atribuible a otras causas y aumento significativo de la infiltración tumoral no captante en T2 FLAIR. Si existe sospecha de progresión, puede repetirse la RM craneal a las 4 u 8 semanas. Por último, se considera enfermedad estable cuando no cumple criterios de progresión, respuesta completa o parcial. Hablaremos entonces de enfermedad estable cuando exista disminución menor del 50% o aumento inferior al 25% de la suma de los productos de los diámetros máximos de las lesiones medibles. Deben permanecer estables las lesiones no captantes en T2 FLAIR y no existir nuevas lesiones. Es importante recordar que la enfermedad no medible no puede tener una respuesta parcial, solo enfermedad estable o progresión. En los gliomas de bajo grado se incluye también el criterio de respuesta minor para aquellos pacientes en los que la disminución de la extensión de la infiltración tumoral es mayor del 25% pero inferior al 50%. El crecimiento de la hiperintensidad de señal no siempre se debe a crecimiento tumoral. Si el paciente ha recibido tratamiento con radioterapia, el aumento de la hiperintensidad de señal, cuando no es nodular, puede deberse a cambios por radioterapia. También se ha demostrado que puede ser secundario a la quimioterapia, sobre todo en el grupo de oligodendrogliomas tratados con temozolomida. Si el paciente no ha recibido tratamiento complementario con quimiorradioterapia, si crece la hiperintensidad de señal, debe considerarse progresión tumoral. ¿Cómo cambian los criterios RANO en los pacientes tratados con inmunoterapia? Lo primero que debemos saber es que la inmunoterapia tiene un efecto terapéutico retrasado respecto al tratamiento estándar con quimiorradioterapia con temozolomida. Consideraremos progresión tumoral cuando existan criterios radiológicos de progresión transcurridos más de 6 meses tras el inicio de la inmunoterapia y cuando exista un deterioro clínico no atribuible a otras causas transcurridos más de 6 meses. ¿Qué debemos hacer ante criterios clínicos o radiológicos de progresión en los 6 primeros meses tras el inicio de la inmunoterapia? Realizaremos una RM de control 3 meses después para confirmar la progresión. Durante este intervalo de seguimiento es posible continuar con la inmunoterapia. Tras la inmunoterapia,
es posible identificar nuevas lesiones captantes por fuera de los márgenes de irradiación. Estas nuevas lesiones a distancia en los 6 primeros meses tras el inicio del tratamiento no se consideran progresión. Estos criterios RANO de respuesta tumoral tienen una serie de problemas. La captación de contraste no representa actividad tumoral y está influenciada por los tratamientos que alteran la permeabilidad vascular. De hecho, aproximadamente el 25% de los gliomas de alto grado muestran aumento de la captación de contraste tras la radioterapia, lo que se conoce con el nombre de pseudoprogresión. También producido por los cambios en la permeabilidad, los fármacos antiangiogénicos disminuyen la captación de contraste del tumor. Los casos en los que no existe un verdadero efecto antitumoral, es decir, disminución de la captación asociada a crecimiento de la infiltración tumoral no captante, se conocen como pseudorespuesta. Además, los umbrales para decidir el porcentaje de incremento o disminución del tumor captante se basan en imágenes 2D-T1 con contraste. Entonces surge en 2017 una propuesta de modificación de los criterios RANO que incluye como novedades el uso de los mapas de sustracción que aumentan la detección de lesiones y son especialmente útiles cuando existe hemorragia, calcificación o captaciones tumorales muy tenues. Considerar como RM basal la exploración que se realiza un mes tras el fin de la radioterapia. No cambiar el tratamiento hasta confirmar el crecimiento o la respuesta tumoral a las 4 semanas. No realizar una valoración subjetiva de la hiperintensidad de señal, que como hemos visto puede deberse a infiltración tumoral, edema o cambios por radioterapia. Y medir volúmenes tumorales, considerando progresión cuando el crecimiento sea del 40% y respuesta parcial cuando la disminución sea del 65%. En un tumor tratado, la captación de contraste no refleja actividad tumoral, únicamente disrupción de la barrera hematoencefálica. A continuación, revisaremos las características radiológicas que nos ayudan a diferenciar progresión tumoral de cambios posttratamiento. Debemos considerar progresión tumoral cuando exista aparición o crecimiento del tumor captante con restricción en difusión con bajos valores de ADC, aumento del volumen sanguíneo cerebral y alta permeabilidad en la perfusión T1. Este aumento de la permeabilidad viene representado por un aumento del área bajo la curva inicial. Los tumores presentan normalmente una captación inicial rápida de contraste y un lavado también rápido. Debido a la dificultad para diferenciar progresión tumoral de los cambios posttratamiento, los criterios RANO recomiendan no incluir pacientes en ensayos clínicos para fármacos de segunda línea si aún no han transcurrido 12 semanas desde la irradiación y la recidiva ha ocurrido dentro del área irradiada. De hecho, si no han transcurrido 12 semanas del fin de la radioterapia, solo se puede considerar progresión si la captación de nueva aparición se localiza fuera del campo de irradiación o si existe un diagnóstico histológico de progresión tumoral. Además, cuando los pacientes han sido tratados con radioterapia, es frecuente la coexistencia de cambios inflamatorios posttratamiento con infiltración tumoral, lo que puede resultar en valores bajos de volumen sanguíneo cerebral. A diferencia de la captación de contraste, el volumen sanguíneo cerebral obtenido a partir de la perfusión ecodegradiente T2 es independiente de la integridad de la barrera hematoencefálica y define angiogénesis tumoral. Cuando un tumor de bajo grado se está transformando a una lesión de alto grado, el aumento del volumen sanguíneo cerebral puede preceder hasta en 12 meses a la captación de contraste. Otros datos que sugieren progresión tumoral son una captación de contraste de nueva aparición y un crecimiento tumoral anual superior a 3 milímetros, así como el aumento gradual del volumen sanguíneo cerebral que refleja una disminución del tiempo a la progresión. Asimismo, la restricción en difusión con cambios en los valores de ADC y alta neovascularización, representada por el aumento del volumen sanguíneo cerebral, puede preceder a la captación de contraste en glioblastomas y sugiere progresión tumoral. La pseudoprogresión es una reacción inflamatoria local con alteración de la permeabilidad producida por el tratamiento con quimiorradioterapia.
Radiológicamente, se define como aparición o crecimiento de la captación de contraste tras la quimiorradioterapia que disminuye o desaparece sin cambios en el tratamiento. La pseudoprogresión no está asociada a mal pronóstico, sino que representa una respuesta favorable al tratamiento con aumento de la supervivencia global. Es más frecuente, pero no exclusiva de los 3 primeros meses, y realmente se desconoce el porcentaje de pseudoprogresiones tardías. ¿Cuándo debemos considerar la posibilidad de pseudoprogresión? Cuando exista crecimiento del tumor captante mayor del 25%. Si consideramos cualquier incremento en la captación de contraste, sobreestimaremos la frecuencia de pseudoprogresión. De hecho, es frecuente encontrar pequeñas captaciones por radioterapia que generalmente desaparecen. Los crecimientos del tumor captante inferiores al 25% deben considerarse enfermedad estable según criterio RANO y no requieren cambios en el tratamiento. Aquellos pacientes con mutación MGMT tienen mayor riesgo de pseudoprogresión, mientras que si existe una resección tumoral completa, el riesgo de pseudoprogresión temprana es menor. Si los pacientes se empeoran clínicamente o requieren aumento de las dosis de esteroides, hay que considerar progresión tumoral. Debe incluirse también en el término pseudoprogresión aquellas captaciones que aparecen en las primeras 12 semanas tras el fin de la radioterapia, pero que permanecen estables y no desaparecen. Estas captaciones probablemente solo reflejan alteración de la barrera hematoencefálica y no realmente crecimiento tumoral. La RM convencional no permite diferenciar pseudoprogresión de progresión tumoral, por lo que son muy importantes las técnicas avanzadas. Debido a la heterogeneidad tumoral, parece insuficiente la determinación de los valores de ADC o del volumen sanguíneo cerebral a partir de la colocación de ROIs en imágenes 2D. Son muy útiles los histogramas, pero de difícil aplicación clínica. En difusión, esperaremos encontrar valores más elevados de ADC en la pseudoprogresión. De hecho, si una lesión captante tiene bajos valores de ADC, debemos pensar en recurrencia tumoral. En la perfusión ecodegradiente T2 existe superposición en los valores de volumen sanguíneo cerebral entre progresión y pseudoprogresión, posiblemente debido a la coexistencia de tumor con captaciones debidas a cambios por radioterapia. Sin embargo, valores de volumen sanguíneo cerebral superiores a 2,5 orientan a progresión tumoral. La perfusión T1 tiene mayor utilidad que la ecodegradiente T2 en la diferenciación entre progresión y pseudoprogresión. Podemos realizar un análisis cuantitativo calculando los parámetros de permeabilidad, pero no hay valores umbral establecidos. También podemos realizar un análisis semicuantitativo analizando las curvas de captación tiempo. En la pseudoprogresión existirá una captación lenta de contraste mantenida en el tiempo, es decir, un área bajo la curva final aumentada. Por el contrario, en la recidiva tumoral existirá una captación rápida de contraste y lavado que se refleja en forma de un área bajo la curva inicial elevada. Con la incorporación del tratamiento con quimiorradioterapia en los gliomas de bajo grado, esperaremos encontrar un mayor número de pseudoprogresiones. Estas aparecen más tardíamente, a los 12 meses, y pueden permanecer hasta 6 meses. Estas captaciones tienen además 3 grandes diferencias con la progresión tumoral. Suelen ser lesiones de pequeño tamaño, normalmente inferiores a 1 centímetro, de localización periventricular y con valores de volumen sanguíneo cerebral inferiores a 1,7. Otras consideraciones: pseudoprogresión en gliomas de alto grado con mutación IDH, con una incidencia aproximada del 20% en este estudio francés, aparecen más tardíamente, con una media de 10,5 meses tras la radioterapia, en forma de uno o varios nódulos captantes con tamaño inferior a 1 centímetro. En este grupo de tumores, una captación de nueva aparición en los 2 primeros años tras el tratamiento es más probable una pseudoprogresión que una progresión tumoral verdadera. Y pseudoprogresión tras la protonterapia. Estas también son más tardías, aparecen en el extremo distal del haz de protones en forma de captaciones multifocales, parcheadas y con tamaño inferior a 1 centímetro que se localizan en la sustancia blanca, sin efecto de masa y que desaparecen sin tratamiento. La radionecrosis es una complicación tardía de la radioterapia en la que tiene lugar una necrosis producida por isquemia secundaria a daño vascular.
Aparece como un tumor captante con aumento de la permeabilidad localizado en el campo de irradiación. Como consecuencia de la radioterapia, existe rotura de la barrera hematoencefálica, edema y efecto de masa. Es importante tener en cuenta además que un realce de nueva aparición en un tumor previamente no captante sugiere radionecrosis. La radionecrosis mostrará altos valores de ADC, bajos valores de volumen sanguíneo cerebral y una curva con captación lenta y progresiva en la perfusión T1. Estas tres características obtenidas a partir de las secuencias avanzadas nos orientarían a cambios post-tratamiento. Diferencias entre pseudoprogresión y radionecrosis. La pseudoprogresión aparece normalmente en los 6 primeros meses tras la radioterapia y desaparece sin tratamiento. La radionecrosis suele aparecer más tardíamente, normalmente después de los 12 meses del fin de la radioterapia, y no desaparece sin tratamiento. Los fármacos antiangiogénicos producen una mejoría clínica y de la supervivencia libre de progresión a los 6 meses, pero no tienen efecto sobre la supervivencia global de los pacientes. Como consecuencia de la normalización de la barrera hematoencefálica, producen una rápida disminución de la captación de contraste. El tumor deja de captar contraste, pero puede progresar en forma de crecimiento de la hiperintensidad de señal no captante. Tras el tratamiento con fármacos antiangiogénicos va a desaparecer el edema y la hiperintensidad de señal representa el tumor no captante. Debido a la normalización de la barrera hematoencefálica, en los pacientes tratados con fármacos antiangiogénicos existirá disminución del volumen sanguíneo cerebral y de los parámetros de permeabilidad. De hecho, un aumento del volumen sanguíneo cerebral respecto al primer control es un indicador de recurrencia tumoral. Hay que tener en cuenta también que en la progresión tumoral los valores de volumen sanguíneo cerebral pueden ser menores que si no recibiera tratamiento con fármacos antiangiogénicos. La inhibición de la angiogénesis va a estimular otras vías de diseminación tumoral y el tumor puede progresar en forma de crecimiento de la hiperintensidad de señal con restricción en difusión. Se ha demostrado además que los glioblastomas recurrentes con bajos valores de ADC en el tumor captante antes del tratamiento con fármacos antiangiogénicos progresan 2 veces más rápido que los pacientes con altos valores de ADC. Y para concluir, los fármacos antiangiogénicos inducen calcificación que aparece en forma de hiperintensidad de señal en secuencias T1 sin contraste y restricción en difusión no vascularizada, es decir, con bajos valores de ADC y de volumen sanguíneo cerebral. Esta restricción en difusión, que aparece en el lecho del tumor tratado con fármacos antiangiogénicos, se conoce como necrosis coagulativa, se debe a la necrosis atípica y a hipoxia crónica y se considera un biomarcador de respuesta al tratamiento. Muchísimas gracias.